Hoy de nuevo continuamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Vamos a estar tratando desde el versículo 21 hasta el versículo 33, ya terminando este capítulo 5 de esta carta. Y el tema de hoy trata de someternos los unos a los otros. Aquí un tema central es la sujeción de la mujer al hombre. Pero antes vamos a ver el por qué Dios da la instrucción a través de Pablo y a qué tipo de hombre, un hombre líder, un hombre responsable, un hombre que obedece al Señor. Por esto antes vamos a ver cuál es el carácter de este hombre que la mujer de Dios se sujetaría. ¿Cuáles son sus cualidades? Antes vamos a ver cuando Dios crea al hombre. Dios en Génesis 2:18 él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer viene a ser la ayuda que Dios le da al hombre. Y vemos cómo en Génesis 2:15 nos dice: y tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Pues como vemos en el orden de la creación, el hombre fue creado primero. Por eso es que en el capítulo 11 de Primera de Corintios, en el versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos que el hombre debe estar sujeto a Cristo y Cristo está sujeto a su Padre, Dios. Este hombre debe estar sujeto a Jesucristo y a Dios. Por esto vemos que en la cultura judía o hebrea, el hombre era el líder en el hogar, estaba encargado de la provisión económica, la educación, la moral en su hogar. Por lo tanto, era el que estaba encargado de enseñar las costumbres de las Sagradas Escrituras. Así que el hombre es proveedor. Por eso en Primera de Timoteo 5:8, Pablo hace una reflexión, dice: porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por esto vemos en Colosenses 3, 18 y 19, cómo nos les hace un llamado y dice: casadas, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y le dice en el 19 al marido: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. O sea, este líder tiene que tener cualidades de ser un hombre de Dios, un hombre que está sujeto a Dios, y del hombre no cumplir con los requerimientos. Vemos como el apóstol Pedro en su primera carta nos habla y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, hablando de la mujer, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí nos hace un llamado, o le hace un llamado al hombre, que si no cuida a la mujer, si no la trata como Dios quiere esa mujer, pues sus oraciones van a tener estorbo delante de Dios. De aquí, como ven, la importancia del trato del hombre hacia la mujer.
porque la mujer de Dios es coheredera también de la gracia de Dios. Vamos a nuestro tema a partir del versículo 21, este capítulo 5. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentásela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a sus maridos. Este tema es un poco controversial porque a veces los maridos o los hombres, los esposos, pues tratan de ejercer mal esta autoridad que el Señor le da. ¿Por qué? Porque el Señor le da una autoridad y le dice, amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y vemos como en el 21 él le habla porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. Pero recuerden que Cristo entregó su cuerpo por su iglesia. O sea, fue un amor sacrificial. Aunque Él era la cabeza, Él se sacrificó por ella para presentarla santa delante del Señor. O sea, Cristo es el ejemplo que tiene todo hombre, todo esposo, para guiar cómo debe ser su liderazgo. Su liderazgo no debe ser ejerciendo poder y control sobre la mujer, sino un liderazgo de servicio, de amor, porque como dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. Aquí dice en todo. Y es importante aclarar este en todo, porque Jesucristo es el líder aquí representativo, pero es un líder que obedece la palabra de su Padre. Es un líder que se guía a través del Espíritu Santo y no es un guía que se desvía del camino de su Padre. Por esto es importante que la mujer sepa que va a estar sujeta en todo lo que sea de conforme a la voluntad de Dios. Porque si un marido le pide a una esposa algo que va en contra
de la palabra de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, pues la mujer no tiene no puede, no es que no lo haga, no puede obedecer a ese marido que le está mandando a hacer algo que no está conforme a Dios. Y es importante tener esto porque muchas mujeres, a través de hombres explotadores, hombres que ejercen poder y control sobre ella, pues al no entender lo que dice la palabra clara, pues se dejan realmente guiar por hombres que aún profesando la fe de Jesucristo no están obedeciendo a Dios. Y es importante aclarar porque a veces se están dando muchos casos en este tiempo tan difícil donde mujeres son explotadas por hombres que van también a la iglesia, mujeres maltratadas e incluso han habido agresiones físicas dentro del pueblo de Dios, dentro de creyentes. Por eso el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que debe reflejar el hombre es un amor sacrificial, y la mujer estar sujeta a un hombre, porque este pasaje trata de mujeres y hombres creyentes, porque a veces se dan caso de hombres que aún no conocen al Señor y son hombres que se manejan dentro del matrimonio con cierta prudencia y con cierto respeto hacia su mujer, y no es una persona conocedora de la palabra. Por esto, ese llamado en el versículo 28, y así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este esposo es llamado a sustentar, a, a cuidar y a proteger como Cristo protege su iglesia. Y es importante que se le tome atención a este pasaje, bien importante, porque escuché una vez a una persona que no estaba de acuerdo, siendo creyente, con la sujeción de su esposa, porque al parecer, pues la esposa, conocedora de la palabra, no estaba sujetándose a él en todas las cosas. Por eso le decía que hay que estar atento al 24, porque no es en todo. Entonces, él quería ejercer el dominio, el poder para que ella cumpliera lo que él quisiera, y por esto le decía que ella no se estaba sujetando, pero la maltrataba, y él decía que él no podía tratarla a ella con delicadeza porque ella no se sujetaba a lo que él pidiera. Y así hay cantidad de casos que están sucediendo dentro del pueblo del Señor por el desconocimiento de que sí, la mujer debe estar sujeta, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, pero recordar que Cristo es una persona obediente a los principios y a los mandatos de su Padre Dios, porque fue tan obediente que fue a la cruz obedeciendo a su Padre. Aunque no le conveniera, obedeció. Y ese es el tipo de liderazgo que el Señor está llamando al hombre, al esposo dentro de un matrimonio. Que sea un líder como Jesucristo, un líder que
obedezca al Señor y que no trate de ejercer poder y control, porque Cristo no lo hizo. Cristo sirvió. Por eso Él dio ejemplo de servicio. Fue un líder que sirvió, aunque era el líder, pero sirvió a los demás. Y se sacrificó hasta la muerte por su iglesia.